El 29 de junio de 2022, la Tierra completó una rotación completa en menos tiempo del que jamás se había registrado con precisión atómica. No fue una erupción volcánica, no fue un terremoto, no fue ningún evento visible desde la superficie, nada que pudieras haber sentido si estabas de pie en ese momento, en algún lugar del planeta, en cualquier ciudad, en cualquier campo, en cualquier costa del mundo. Fue algo más silencioso que todo eso y, en cierto sentido, más perturbador, porque no ocurrió en un punto específico del globo, sino en el planeta entero al mismo tiempo, en cada grado de latitud y longitud simultáneamente, sin que ningún ser humano pudiera percibirlo directamente con ninguno de sus sentidos. 1 milisegundo y medio menos que un día normal. Una fracción tan pequeña de tiempo que resulta casi ridícula al pronunciarla. Un parpadeo dura varios cientos de milisegundos, mucho más que el margen que estamos describiendo. Y sin embargo, ese milisegundo y medio representa algo que la física planetaria no debería estar produciendo en este momento de la historia del sistema solar. Representa el planeta entero, toda la masa de este mundo de 6, seguido de 24 ceros en kilogramos, girando un poco más rápido de lo que ha girado en toda la historia del cronometraje de precisión atómica. Un récord sin precedente en la única categoría de récords que el propio planeta puede establecer. No fue un evento aislado. Fue el punto culminante de una tendencia que lleva casi una década moviéndose en la misma dirección. Una tendencia que no debería estar ocurriendo según todo lo que la física del planeta nos había enseñado hasta muy recientemente. Una tendencia cuyos orígenes se extienden desde la superficie hasta el núcleo más profundo del planeta, involucrando simultáneamente sistemas que nunca antes habían convergido en la misma dirección al mismo tiempo. Al final de esta noche vas a entender por qué la aceleración de la rotación terrestre no es una curiosidad estadística, sino un síntoma de algo que está ocurriendo en capas del planeta a las que ningún ser humano ha llegado jamás y nunca llegará. Vas a entender cómo el movimiento del hielo en Groenlandia, las corrientes de hierro líquido a 3000 kilómetros de profundidad, una esfera sólida en el centro absoluto del planeta y el campo magnético que nos protege del cosmos, están todos cambiando al mismo tiempo, de maneras que los datos muestran con claridad, pero cuyas implicaciones los científicos están trabajando duramente para entender. Y vas a entender por qué eso importa, no solo en términos abstractos de ciencia planetaria, sino en términos muy concretos de la infraestructura sobre la que se apoya todo lo que la civilización hace cada día. Empecemos con algo que parece básico y que resulta no serlo en absoluto. ¿Cuánto dura un día? La respuesta instintiva es obvia. 24 horas. Lo aprendemos antes de empezar la escuela. El planeta gira una vez sobre su eje, y eso es un día. 24 horas. 86.400 segundos. Una unidad de tiempo tan fundamental que toda la civilización humana está organizada alrededor de ella, desde los horarios de trabajo hasta los ciclos agrícolas, hasta los sistemas de telecomunicaciones que conectan el planeta. La respuesta correcta es que la duración del día nunca ha sido un número fijo, nunca lo fue en toda la historia de la Tierra, y que la variación no es aleatoria, sino el resultado de fuerzas físicas que actúan sobre el planeta, de maneras que podemos medir y que cuentan una historia muy específica sobre el estado del sistema terrestre en cada momento. La Luna es la influencia más importante a largo plazo. Su gravedad ejerce fricción sobre los océanos de la Tierra,
en las mareas que suben y bajan 2 veces al día en la mayoría de las costas del mundo. Esa fricción no es solo un fenómeno de superficie, visible desde la playa. Transfiere energía rotacional de la Tierra a la órbita de la Luna, ralentizando gradualmente la rotación del planeta y alejando la Luna de nosotros a una velocidad de aproximadamente 3 centímetros por año. Las consecuencias de ese proceso son medibles en el registro geológico de maneras que resultan fascinantes y que confirman que el efecto lleva operando desde el principio. Los corales fósiles de hace 400 millones de años muestran en sus anillos de crecimiento diarios y anuales un número de días por año significativamente mayor que los 365 actuales. Aproximadamente 400 días por año. Como un año tiene una duración fija determinada por la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es independiente de la rotación del planeta sobre su propio eje. Más días en el mismo año significa días más cortos. La Tierra giraba más rápido. Los días duraban menos. Las rítmitas de mareas, esas capas de sedimento depositadas por los ciclos de marea y preservadas en ciertas rocas antiguas, sugieren que hace 600 millones de años el día terrestre duraba aproximadamente 21 o 22 horas. Un año contenía más de 400 días. La historia de fondo de la rotación terrestre durante toda la historia observable del planeta ha sido una desaceleración continua, predecible, en la misma dirección. El planeta girando cada vez más lento, cada día que pasa siendo infinitesimalmente más largo que el anterior, con una consistencia que la física de las mareas predice sin sorpresas. Por eso el año 2016 detuvo en seco a los investigadores que monitoreaban la rotación. La tendencia se invirtió. La Tierra empezó a acelerarse. El año 2020 estableció el récord de día más corto en toda la era de la medición atómica. El año 2021 rompió ese récord. El año 2022 lo destrozó por completo con el evento del 29 de junio. Y lo que hace esto extraordinariamente perturbador no es simplemente la magnitud del efecto. Aunque la magnitud es real, es algo más fundamental. Las fuerzas que han estado causando la ralentización gradual durante toda la historia observable del planeta no han desaparecido. La Luna sigue tirando. La fricción de las mareas sigue operando exactamente como siempre ha operado. Nada ha cambiado en el mecanismo que durante toda la historia de la vida en la Tierra ha estado frenando la rotación de manera consistente. Algo más está empujando en la dirección contraria, con suficiente fuerza como para vencer ese freno secular. Algo está acelerando al planeta. Y antes de que te cuente qué, necesitas entender por qué eso importa de maneras que van mucho más allá de la física del planeta y aterrizan directamente en la infraestructura digital sobre la que vive la civilización actual. En 1955, el mundo comenzó a medir el tiempo de una manera radicalmente nueva. Hasta ese momento, los mejores relojes del mundo, los mejores instrumentos de cronometraje que la humanidad había construido, perdían o ganaban aproximadamente 1 segundo cada 300 años. Extraordinariamente precisos para los estándares de cualquier aplicación humana práctica. Completamente inadecuados para lo que estaba a punto de convertirse en necesario. En 1955, los físicos construyeron el primer reloj atómico funcional, y el mundo cambió de una manera que en ese momento nadie comprendía completamente, porque las consecuencias de esa precisión no se volverían evidentes hasta décadas después,
cuando los sistemas que dependen de ella se volvieran lo suficientemente complejos como para romperse si el tiempo no es perfectamente correcto. Los átomos de cesio 133 oscilan. Lo hacen con una regularidad que no tiene precedente en ningún proceso macroscópico que conozcamos. Exactamente 9.192.631.770 veces por segundo, sin excepción, sin ninguna deriva apreciable en ninguna escala de tiempo práctica. Un reloj basado en esa oscilación no ganaría ni perdería un segundo en 300 millones de años. No en 300 años, en 300 millones. Con esa precisión disponible, los científicos pudieron hacer algo que antes era técnicamente imposible: medir la rotación de la Tierra directamente contra un estándar completamente independiente del propio planeta. Y lo que descubrieron fue perturbador de maneras que nadie había anticipado completamente. La rotación de la Tierra es desordenada, fluctúa constantemente, no de manera aleatoria, sino en respuesta a fuerzas físicas reales que actúan sobre el sistema en cada escala de tiempo y a cada profundidad. El evento de El Niño en el Pacífico, esa redistribución masiva de agua caliente superficial que afecta el clima de todo el planeta, deja una firma medible en los datos de rotación. Los terremotos grandes pueden cambiar la distribución de masa del planeta de maneras que aceleran o desaceleran su giro. La acumulación de nieve en las latitudes altas durante el invierno, el desplazamiento estacional de masa hacia las regiones polares, aparece con claridad en los registros de rotación, si tienes instrumentos suficientemente precisos para verla. Durante la mayor parte del período de medición atómica, esas fluctuaciones ocurrían en torno a una tendencia que se movía en la dirección esperada. El planeta variaba, pero la tendencia era hacia días ligeramente más largos año tras año, como la física de las mareas predecía. Para mantener el tiempo del mundo en sincronía con la realidad del planeta, los ingenieros inventaron en 1972 algo llamado el segundo intercalar, un mecanismo de corrección simple y pragmático. Cuando la brecha entre el tiempo atómico perfecto y el tiempo terrestre real crecía demasiado, se añadía un segundo al reloj oficial del mundo. Una pausa de un segundo en 1900, la medianoche de ciertos días específicos, anunciada con meses de anticipación, para que todos los sistemas que dependen del tiempo preciso pudieran prepararse. Desde 1972 se han añadido 27 segundos intercalares al tiempo oficial del mundo. En toda esa historia nunca se ha eliminado ninguno. La Tierra siempre había estado ralentizándose, así que el reloj atómico siempre se adelantaba al tiempo terrestre, y el ajuste siempre implicaba añadir tiempo. Ahora la Tierra se está acelerando. El reloj atómico se está quedando atrás del tiempo terrestre, al revés de lo que ha ocurrido siempre. Y por primera vez en toda la historia del sistema, la discusión entre los ingenieros responsables de la infraestructura de tiempo del mundo ha girado hacia algo que nunca había sido necesario considerar seriamente: eliminar un segundo del reloj oficial en lugar de añadirlo. Eso se llama un segundo intercalar negativo. Y los ingenieros responsables de los sistemas de Internet que operan la infraestructura digital global lo han descrito públicamente, con palabras que no se acostumbran en los comunicados técnicos de su profesión, como uno de los eventos más peligrosos que podrían ocurrirle a los sistemas digitales globales. El problema es concreto y no abstracto. Los sistemas de posicionamiento GPS operan con precisión de nanosegundos.
Un nanosegundo es una milmillonésima parte de un segundo. La luz viaja aproximadamente 30 centímetros en un nanosegundo. La diferencia entre la ubicación que el sistema GPS calcula que deberías estar y donde realmente estás depende de la sincronización precisa entre el reloj del satélite, el reloj de tu dispositivo y el modelo matemático de dónde está el satélite en su órbita en ese instante exacto. Cuando la Tierra gira más rápido de lo esperado, la superficie se adelanta a donde los satélites calculan que debería estar. Los errores resultantes van de centímetros a metros, dependiendo del sistema y de cuánto tiempo ha acumulado la discrepancia. Para encontrar un restaurante, eso es irrelevante. Para la aproximación de una aeronave con visibilidad cero, donde la diferencia entre la posición calculada y la posición real puede ser la diferencia entre tocar la pista y tocar el suelo antes de la pista, es inaceptable. Para la navegación de barcos por estrechos angostos, con fondos poco profundos y márgenes de maniobra de metros, es inaceptable. Para los sistemas de robótica quirúrgica, donde la posición se calcula en tiempo real y donde un error de centímetros tiene consecuencias que no se pueden deshacer, es inaceptable. Los mercados financieros globales ejecutan millones de transacciones por segundo, cada una marcada con una estampilla de tiempo precisa al microsegundo. Los libros de órdenes bursátiles emparejan compradores con vendedores en función de la secuencia exacta de las órdenes. ¿Quién llegó primero? ¿A qué precio? ¿En qué microsegundo exacto? La regulaciones financieras en la mayoría de las jurisdicciones requieren que esa secuencia sea inambigua y reproducible para propósitos de auditoría, litigio y liquidación. Si el reloj de una bolsa de valores hace un ajuste de un segundo hacia atrás, mientras el reloj de otra bolsa conectada a ella no lo hace en el mismo instante exacto, la secuencia de las operaciones durante ese período se vuelve ambigua. Transacciones que parecían liquidadas en el orden correcto se convierten en disputadas. Órdenes que parecían haber llegado en la secuencia correcta se convierten en imposibles de ordenar con certeza legal. Eso representa responsabilidad legal concreta para las instituciones involucradas, el tipo de responsabilidad que desencadena litigios internacionales que pueden durar años. Las redes eléctricas sincronizan la corriente alterna a frecuencias fijas. En Europa, 50 ciclos por segundo. En América del Norte, 60. Esa sincronización no es una convención técnica arbitraria. Es la condición necesaria para que la distribución de electricidad entre regiones funcione establemente. El balanceo de carga, el proceso por el cual, cuando una parte de la red tiene exceso de generación, otra parte puede consumirlo a través de las líneas de interconexión, requiere que los sistemas de diferentes regiones estén en perfecta sincronía de fase. Cuando los relojes que gobiernan esa sincronía divergen, incluso brevemente, los sistemas de protección automáticos, que los operadores de redes llaman eventos de sincronización, pueden desencadenar fallas en cascada. La historia de los apagones masivos incluye varios eventos donde una falla de sincronización se propagó de un nodo al siguiente en cuestión de segundos, afectando decenas de millones de personas antes de que ningún operador humano pudiera intervenir. En 2022, un organismo internacional de estándares votó eliminar el segundo intercalar por completo para el año 2035. Dejar que el tiempo atómico y el tiempo terrestre diverjan libremente hasta una diferencia máxima de 1 minuto
antes de aplicar algún mecanismo de corrección alternativo que todavía no está completamente definido. La decisión simplifica el problema operacional a corto plazo, pero no resuelve la causa. Porque la causa, un planeta que rota de manera cada vez más impredecible, comparado con lo que la infraestructura de cronometraje fue diseñada para manejar, no desaparece con una decisión de política internacional. Y para entender la causa, tenemos que viajar hacia abajo, mucho más abajo de lo que ningún ser humano ha llegado jamás. La mina más profunda del mundo llega a poco más de 4 kilómetros. El pozo de perforación más profundo que hemos hecho, el Pozo Kola en Rusia, llegó a unos 12 kilómetros antes de que la temperatura del material fuera demasiado alta para continuar perforando con la tecnología disponible. Ambos son arañazos superficiales comparados con lo que necesitamos explorar. A unos 2.900 kilómetros bajo la superficie hay una frontera, una de las más dramáticas que existen en el interior de la Tierra. Por encima hay roca sólida, el manto que constituye la mayor parte del volumen del planeta, sólido aunque fluye a escalas de tiempo geológicas en los procesos de convección que mueven las placas tectónicas. Por debajo de esa frontera, el material cambia de naturaleza de manera radical. El núcleo exterior, hierro y níquel principalmente, pero no sólido, líquido. Un océano de metal fundido de más de 2.300 kilómetros de espesor, rodeando el centro del planeta como una envoltura densa y extraordinariamente energética. La temperatura allí supera los 4.000 grados centígrados en su parte superior y los 5.000 en la parte inferior, donde el núcleo exterior contacta con el núcleo sólido interior. La presión es tan extrema que no tiene precedente en ningún entorno accesible para la experimentación directa. El hierro líquido a esas temperaturas y presiones no es un líquido tranquilo. Se mueve en corrientes masivas impulsadas por el gradiente de temperatura entre la base del manto más fría que lo rodea por arriba y el calor extremo del núcleo sólido que radia desde abajo. Las corrientes de convección ascienden donde el material más caliente sube y descienden donde el material relativamente más frío baja. A lo largo de estos flujos, el hierro en movimiento transporta carga eléctrica. Y hierro líquido cargado eléctricamente en movimiento genera un campo magnético. El proceso se llama geodínamo. Las corrientes de hierro generan corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. Los campos magnéticos, a su vez, afectan el movimiento de las corrientes de hierro. El resultado es una dínamo autosustentada, un generador electromagnético planetario que lleva miles de millones de años funcionando de manera continua, produciendo el campo magnético que se extiende desde el núcleo a través del manto, la corteza y hacia el espacio, formando la burbuja protectora que desvía las partículas cargadas del viento solar. Sin ese campo, las partículas erosionarían la atmósfera de la Tierra de la misma manera que erosionaron prácticamente toda la atmósfera de Marte. Pero el núcleo exterior hace algo más que generar el campo magnético. Interactúa físicamente con la rotación de todo lo que está por encima de él. El núcleo exterior no gira exactamente al mismo ritmo que el manto y la corteza. No hay ninguna conexión rígida entre ellos. El contacto entre el fondo del manto y la superficie del núcleo exterior es entre un sólido viscoso y un líquido metálico en movimiento. Las fuerzas que conectan sus rotaciones son principalmente electromagnéticas. El campo magnético que penetra tanto el núcleo como la base del manto
ejerce torques en ambas capas que tienden a sincronizar sus rotaciones, pero de manera imperfecta y variable. Cuando los patrones de circulación del núcleo exterior cambian, cuando las columnas masivas de hierro ascendente y descendente alteran sus flujos en respuesta a cambios en el gradiente de temperatura o en la geometría de las corrientes, los torques electromagnéticos que ejercen sobre el manto cambian con ellos. Y esos cambios se propagan hacia afuera, capa a capa, hasta llegar a la superficie. Los investigadores que estudian la correlación entre las fluctuaciones del campo magnético y los cambios en la tasa de rotación superficial han encontrado un patrón que no es ambiguo en los datos. Cuando el campo magnético fluctúa de ciertas maneras específicas, detectables desde el espacio mediante satélites, la rotación de la superficie tiende a cambiar de maneras correspondientes con un retraso apropiado para las escalas de tiempo del sistema. La aceleración, que comenzó a volverse claramente medible alrededor de 2016, coincide con cambios en el patrón de circulación del núcleo exterior, detectados mediante satélites de monitoreo magnético en los años precedentes. El núcleo exterior está cambiando, y cuando cambia, la superficie lo siente. Pero hay un problema aún mayor que este, porque el núcleo exterior no es la capa más profunda del planeta, y la más profunda de todas acaba de hacer algo que los geofísicos no esperaban observar en tiempo real. En el centro absoluto del planeta, a unos 6.400 kilómetros de profundidad, existe una esfera de hierro sólido, aproximadamente del tamaño de la Luna. Si pudieras arrancar la Luna de su órbita y sumergirla al centro de la Tierra. La temperatura allí ronda los 5.000 grados centígrados, comparable a la superficie del Sol. A esa temperatura, el hierro debería ser líquido. No lo es, porque la presión, más de 3 millones de veces la presión atmosférica en la superficie, fuerza el hierro a una estructura cristalina tan compactada que el calor no puede desorganizarla lo suficiente para producir el flujo de un líquido. Esta esfera de hierro sólido flota dentro del núcleo exterior líquido sin conexión rígida con ninguna otra capa del planeta. Físicamente, puede girar de manera independiente, siguiendo su propia dinámica. Durante décadas los geofísicos sospecharon que lo hacía. La evidencia llegó de los terremotos. Cuando un seísmo de gran magnitud ocurre, envía ondas sísmicas en todas las direcciones, incluyendo directamente hacia abajo, a través del núcleo y hacia arriba, por el lado opuesto del planeta. Los instrumentos sismográficos, en estaciones distribuidas por todo el mundo, registran el tiempo de llegada de esas ondas con alta precisión. Comparando las grabaciones de terremotos similares ocurridos en los mismos lugares a lo largo de décadas, los científicos descubrieron algo inesperado. Los tiempos de tránsito de las ondas que viajan a través del núcleo interior estaban cambiando gradualmente. No de manera aleatoria, de manera sistemática. La única explicación coherente con el patrón observado es que el núcleo interior estaba rotando con respecto a la superficie, cambiando lentamente la orientación de su estructura cristalina, por donde las ondas viajan, de manera que sus velocidades de propagación cambian de manera medible. El núcleo interior, girando a una velocidad diferente de la superficie, produce un cambio gradual en la señal sísmica que los instrumentos pueden detectar a lo largo de años y décadas de datos acumulados. Eso ya era sorprendente. Confirmaba la hipótesis de la rotación diferencial del núcleo interior que llevaba décadas siendo discutida teóricamente.
Lo que vino a continuación fue más perturbador. En 2023, un estudio publicado en la revista Nature Geoscience analizó décadas de datos sísmicos con técnicas de análisis actualizadas y llegó a una conclusión que generó debate inmediato en la comunidad en Mimanet de geofísica. El núcleo interior, según ese análisis, había estado rotando más rápido que la superficie durante la década de los años 90 del siglo pasado. Alrededor del año 2009, se había desacelerado hasta igualar aproximadamente la velocidad de la superficie. Y alrededor de 2010 o 2012, los datos sugerían que se había desacelerado más, girando ligeramente más lento que el manto que lo rodea por encima. La conclusión: la esfera de hierro sólido en el centro del planeta había invertido su rotación relativa a la superficie. El debate científico sobre si esta es la interpretación correcta de los datos sísmicos es legítimo y está activo. La sismología del núcleo interior es extraordinariamente difícil. Los datos son limitados por la rareza de los terremotos grandes con la geometría correcta. Los modelos tienen incertidumbres significativas en los parámetros que afectan las velocidades de propagación. Y la señal que indica el cambio rotacional es sutil, comparada con el ruido de fondo. Diferentes equipos de investigadores usando diferentes métodos obtienen resultados cualitativamente similares, pero cuantitativamente diferentes. Pero lo que ambos lados del debate aceptan, lo que no está en disputa, es esto: algo cambió dentro del núcleo interior durante la primera o segunda década del siglo XXI. El comportamiento del núcleo interior en el siglo XXI es diferente de su comportamiento en el siglo XX. Y cuando el núcleo interior cambia su comportamiento rotacional, las consecuencias no permanecen confinadas al centro del planeta. La conservación del momento angular es una de las leyes más fundamentales e inflexibles de la física. El momento angular total de un sistema aislado no cambia. Si una parte del sistema se desacelera, el momento angular que pierde tiene que ir a algún otro lugar del sistema. En el caso del núcleo interior, ese momento angular viaja hacia afuera. A través del núcleo exterior líquido, mediante acoplamiento electromagnético, luego al manto sólido, luego a la corteza y a la superficie. El equivalente visual más familiar es un patinador artístico extendiendo los brazos para frenar la rotación, pero en reversa. La energía rotacional no desaparece del sistema, sino que viaja desde la capa más interna hacia las capas externas, acelerando lo que está por encima cuando lo que está por debajo se desacelera. La cronología encaja con suficiente precisión como para ser significativa. La aparente desaceleración del núcleo interior a finales de la primera década del siglo XXI se alinea con el retraso apropiado para las escalas de tiempo en que el momento angular se transfiere a través de las capas planetarias, con la aceleración de la superficie que se volvió claramente mesurable alrededor de 2016. Ahora las cosas se ponen interesantes de una manera diferente, porque hay otra capa de este sistema que opera en una escala completamente diferente, no kilómetros abajo, sino encima, en la superficie, en el hielo. En cualquier aula de física se puede ver la demostración con un taburete giratorio. Una persona se sienta en el taburete mientras gira, sosteniendo dos pesas con los brazos extendidos. El taburete gira despacio. Luego la persona acerca los brazos al cuerpo, moviendo las pesas más cerca del eje de rotación. El taburete se acelera dramáticamente sin que nadie lo empuje desde afuera, sin que se añada ninguna energía al sistema. La persona simplemente redistribuyó la masa del sistema
en relación con el eje. El sistema conservó el momento angular aumentando la velocidad de rotación para compensar la disminución del radio efectivo. La Tierra funciona por el mismo principio físico, a una escala que hace que el taburete parezca un juguete. El hielo polar, especialmente la capa de hielo de Groenlandia, que cubre una isla cerca del Polo Norte, está concentrado cerca del eje de rotación de la Tierra. Cuando ese hielo se derrite, el agua no desaparece, fluye hacia los océanos. Se redistribuye desde las latitudes polares altas hacia las latitudes medias y bajas. La masa que estaba concentrada cerca del eje de rotación se mueve hacia latitudes donde está más lejos del eje. Alejar masa del eje de rotación debería ralentizar la rotación, según la misma física del patinador, el equivalente a extender los brazos en lugar de acercarlos. Y durante la mayor parte del período posglacial, desde que los grandes mantos de hielo de la última glaciación comenzaron a retroceder hace unos 10.000 años, ese efecto ha contribuido a la desaceleración lenta de la rotación junto con la fricción de las mareas. El registro geológico lo confirma, pero lo que ha cambiado es la tasa. La velocidad a la que el hielo se está perdiendo ahora no tiene precedente en ningún período de los últimos miles de años. La capa de hielo de Groenlandia está perdiendo aproximadamente 280.100 millones de toneladas métricas por año. La Antártida está perdiendo unos 150.000 millones más. Esos números son lo suficientemente grandes como para detectarse desde el espacio mediante los satélites GRACE y GRACE-FO, que miden variaciones diminutas en el campo gravitacional de la Tierra, siguiendo la distancia entre dos satélites que vuelan en formación con precisión de micrómetros. Cuando la capa de hielo en una región disminuye, la atracción gravitacional de esa región sobre los satélites disminuye, y la distancia entre los satélites cambia de maneras que los instrumentos pueden medir semana a semana. Esta redistribución masiva de masa también hace algo que va más allá de los números de rotación y que tiene implicaciones directas para prácticamente todos los sistemas de posicionamiento y navegación del planeta. Mueve físicamente el eje de rotación, no el polo magnético, cuyo movimiento errático es conocido y monitoreado desde hace siglos. El eje geográfico real, la línea imaginaria alrededor de la cual todo el planeta gira, el punto hacia el cual apunta la estrella polar desde el hemisferio norte. Ese eje se está moviendo en cantidades medibles en respuesta a la redistribución del hielo. Hasta aproximadamente el año 2000, el polo norte geográfico se desplazaba lentamente hacia el noroeste de Canadá, impulsado principalmente por el rebote isostático postglacial, el proceso por el cual la corteza sigue ajustándose muy gradualmente al enorme peso que perdió cuando los mantos de hielo de la última glaciación se derritieron. Un ajuste que comenzó hace 10.000 años y que todavía no ha terminado, porque la viscosidad del manto hace que el proceso sea extremadamente lento. Alrededor del año 2000, el polo cambió de dirección. Giró hacia el este, hacia Groenlandia, y la velocidad de su movimiento aumentó de unos pocos centímetros por año a aproximadamente 17 centímetros anuales. La causa principal fue identificada en estudios publicados en la segunda mitad de la década de 2010. La acelerada pérdida de masa de la capa de hielo de Groenlandia estaba redistribuyendo suficiente masa como para arrastrar físicamente el eje de rotación del planeta en su dirección. Si en este momento la acumulación de lo que hemos explorado esta noche genera en ti esa sensación específica de calma
mezclada con vértigo, que viene cuando las dimensiones de algo exceden lo que la mente puede sostener cómodamente, ese es exactamente el estado correcto para seguir aprendiendo. Y si quieres guardar ese estado para llevarlo al descanso, en la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo, 90 minutos de ciencia y relajación para seguir aprendiendo mientras te quedas dormido. Pero antes de que cierres los ojos, hay más capas de este sistema que necesitas conocer. Existe algo llamado la oscilación de Chandler. Es un movimiento de tambaleamiento del eje de rotación de la Tierra respecto al cuerpo sólido del planeta, que se repite con un período de aproximadamente 14 meses. Documentada por primera vez en la década de 1890 por el astrónomo Seth Carlo Chandler, quien notó que el polo norte geográfico trazaba un pequeño círculo en lugar de mantenerse perfectamente quieto. La causa es geométrica. La Tierra no es una esfera perfecta. Está ligeramente aplastada en los polos y abultada en el ecuador, y un objeto rotante, que no es perfectamente esférico, no gira en perfecta alineación con su eje de figura geométrica. El resultado es un tambaleamiento lento y predecible que los astrónomos y geodestas habían monitoreado durante más de un siglo con creciente precisión. Durante todo ese tiempo, fue uno de los comportamientos más estables y predecibles de la rotación de la Tierra. Las variaciones en su amplitud existían, pero dentro de rangos razonablemente conocidos. Era la clase de fenómeno que aparece en los libros de Mathematiken, texto como ejemplo de física rotacional bien entendida. Un comportamiento que podías modelar, predecir y que se confirmaba año tras año en los datos. Luego, alrededor del año 2000, empezó a comportarse de manera diferente. La amplitud de la oscilación, qué tan grande era el círculo que trazaba el polo en su tambaleamiento, comenzó a disminuir de manera continua y sostenida. Para alrededor de 2005 y 2006, la oscilación de Chandler había caído a aproximadamente 1/5 de su amplitud típica. Un comportamiento rotacional que había permanecido relativamente estable durante más de un siglo, casi desapareció en el espacio de unos pocos años, sin que ningún evento geológico dramático pudiera explicarlo obviamente. La hipótesis principal apuntó a una redistribución de la presión en el fondo del océano. Cambios en las corrientes oceánicas profundas, específicamente en donde el agua fría y densa se hunde al fondo marino, habían alterado los patrones de Mindemetim, excitación que mantienen activa la oscilación. Un ciclo prolongado de la niña fue identificado como contribuyente probable. La oscilación eventualmente se recuperó, aunque tardó varios años. Pero el episodio demostró algo que los investigadores encontraron perturbador de una manera específica: que los cambios en la circulación oceánica podían suprimir de manera tan significativa y tan rápida un comportamiento rotacional que durante más de un siglo había parecido inmune a perturbaciones de esa escala. Y si eso era posible, otros comportamientos rotacionales igualmente fundamentales podrían ser afectados por perturbaciones en sistemas que hasta ese momento habían parecido secundarios o demasiado indirectos para importar. Y hay otro sistema que conecta con todo lo anterior de una manera que merece un momento específico. La atmósfera de la Tierra tiene una masa total de aproximadamente 5.1 quintillones de kilogramos, un número que suena abstracto hasta que lo comparas con la masa de grandes cordilleras montañosas. Esa masa no está estática. Se redistribuye continuamente entre latitudes a medida que los sistemas meteorológicos se forman, se desarrollan y se disipan.
Cuando esa redistribución masiva de aire ocurre, aplica un torque real y medible al planeta que rota debajo de ella. Cuando la atmósfera gana momento angular, generalmente a través de la amplificación de sistemas de viento a gran escala, la Tierra sólida se ralentiza ligeramente para conservar el momento angular total. Cuando la atmósfera pierde momento angular, la Tierra sólida se acelera. El evento de El Niño de 2015 y 2016, uno de los más intensos en el registro instrumental, coincide estrechamente con el inicio de la tendencia de aceleración superficial. Eso no establece causalidad. La aceleración ha persistido mucho más allá de la influencia del Niño, y su magnitud excede lo que el Niño solo puede explicar. Pero el Niño puede haber contribuido a la salida inicial de la línea base que la dinámica del núcleo y el hielo luego extendieron y amplificaron. La circulación meridional atlántica, el sistema de corrientes que transporta agua superficial cálida hacia el norte y regresa como corriente profunda fría, es también relevante. Múltiples conjuntos de datos independientes confirman que opera más lentamente que hace varias décadas. El sistema transporta momento angular a través de las cuencas oceánicas en un patrón específico. Y cuando ese patrón cambia, la distribución del momento angular oceánico cambia con él, con consecuencias rotacionales que los modelos de acoplamiento océano-rotación están trabajando para cuantificar. El campo magnético de la Tierra no es uniforme ni estático. Hay una región centrada aproximadamente sobre el Atlántico Sur y gran parte de América del Sur, donde el campo es significativamente más débil que el promedio global. En algunos puntos, hasta un 40% más débil que lo esperado para esa latitud. Esto tiene consecuencias prácticas a gran altitud. Los satélites que pasan por esa región encuentran niveles de radiación elevados que pueden causar errores o mal funcionamiento en sus sistemas electrónicos. La Estación Espacial Internacional toma precauciones adicionales cuando su órbita la lleva a través de lo que los geofísicos llaman la anomalía del Atlántico Sur. Lo que se documentó desde los años 50 del siglo pasado no es la anomalía en sí, es que está creciendo. Se expande en área, se profundiza en su intensidad mínima y en los datos más recientes muestra signos de estar desarrollando un segundo mínimo, dividiéndose potencialmente en dos zonas débiles separadas. La causa está directamente ligada a lo que ocurre en el núcleo exterior bajo esa región. Existe ahí una zona donde el hierro líquido se mueve de manera diferente al material circundante, que algunos investigadores creen representa un parche de polaridad magnética invertida, donde la alineación del campo local es opuesta a la dirección dominante global. Y ese parche invertido está creciendo. Y aquí está la conexión que cierra el circuito de todos los sistemas que hemos explorado esta noche. Los cambios en los patrones de flujo del núcleo exterior afectan el campo magnético. Los cambios en el campo magnético afectan el acoplamiento electromagnético entre el núcleo exterior y el manto sólido. Los cambios en ese acoplamiento afectan la transferencia de momento angular entre el núcleo y la superficie. La anomalía del Atlántico Sur no es solo un peligro de radiación para los satélites, es un síntoma visible, detectable desde el espacio, de cambios en el núcleo exterior. El mismo núcleo cuya dinámica parece estar vinculada a la aceleración superficial. La intensidad global del campo magnético de la Tierra ha disminuido aproximadamente un 9% desde que comenzaron las mediciones sistemáticas a principios del siglo XIX. Ese es un ritmo de cambio
que los geólogos describen como significativo en términos de escalas de tiempo geomagnéticas. La última vez que el campo magnético se debilitó significativamente a escala global, lo que siguió fue más dramático: la inversión completa de polaridad. El polo norte magnético se convirtió en polo sur, el sur en norte. Ha ocurrido cientos de veces en la historia de la Tierra, dejando un registro que se puede leer en la magnetización de las rocas volcánicas que se formaron durante esas transiciones. La última inversión completa de polaridad, la inversión Brunhes-Matuyama, ocurrió hace aproximadamente 780.000 años. El intervalo promedio entre inversiones es de varios cientos de miles de años. Que estemos pasados del intervalo promedio no dice cuándo ocurrirá la próxima, porque la variabilidad entre inversiones individuales es enorme, desde decenas de miles hasta decenas de millones de años. Estar pasado del promedio no es más predicho que seguir, que si un tren tiene retraso promedio de 5 minutos y ya lleva 6, es seguro que llegará en el siguiente minuto. Pero lo que sí sabemos de las inversiones pasadas es que la transición dura miles de años. Durante ese periodo, el campo se debilita potencialmente al 10 o 20% de su fuerza normal globalmente, aumentando el flujo de radiación que llega a la superficie, intensificando el daño a satélites y sistemas electrónicos, y afectando los sistemas de navegación de animales que dependen de la orientación magnética. El estado actual del campo tiene similitudes medibles con las etapas tempranas de excursiones geomagnéticas pasadas, eventos donde el campo se debilita drásticamente durante varios siglos o milenios antes de recuperarse sin invertirse completamente. En 2017, un estudio publicado en Geophysical Research Letters analizó datos históricos de terremotos de más de un siglo, buscando correlaciones con las variaciones en la velocidad de rotación. Los investigadores encontraron que los períodos en que la rotación se ralentizaba eran seguidos, con aproximadamente 5 años de retraso, por aumentos estadísticamente significativos en la frecuencia de terremotos de magnitud 7 o superior. El mecanismo físico propuesto era concreto. Cuando la rotación cambia, el abultamiento ecuatorial del planeta, ese ligero engrosamiento en la cintura debido a los efectos centrífugos, se ajusta. Ese ajuste aplica estrés horizontal a las placas tectónicas. Las fallas que ya estaban cerca del umbral de falla, donde las tensiones acumuladas estaban próximas al punto en que la roca cede, pueden recibir el empujón que necesitan para activarse. Los investigadores, identificando que habíamos salido de un período de ralentización y entrado en uno de aceleración, señalaron la mitad de la década de 2020 como un período a vigilar en los registros sísmicos. Esa predicción sigue siendo objeto de seguimiento activo. La predicción de terremotos es uno de los problemas más difíciles de las ciencias de la Tierra, y la relación no es determinista, sino estadística. Pero el mecanismo físico es real, y la aceleración del planeta no lo hace irrelevante. Existe también el vínculo volcánico. Durante periodos de desglaciación rápida, la actividad volcánica tiende a aumentar. El mecanismo es la liberación de presión. Las capas de hielo ejercen un peso colosal sobre la corteza que está debajo de ellas. Cuando ese peso disminuye, a medida que el hielo se pierde, la presión sobre la corteza y el manto subyacente cae. La roca del manto, que ya estaba cerca de su punto de fusión, a esas profundidades y presiones, tiene más probabilidades de fundirse y ascender. Los registros volcánicos de Islandia,
que tiene un historial geológico excepcionalmente bien documentado, confirman que los períodos de desglaciación correlacionan con aumentos en la frecuencia y volumen de las erupciones. La vigilancia en zonas volcánicas periféricas a las grandes capas de hielo ha mostrado cambios sutiles en la presión subsuperficial y la actividad sísmica consistentes con el inicio de una respuesta volcánica a la desglaciación actual. Esa respuesta tiene su propia cronología y puede interactuar con el sistema de rotación, ya que la actividad volcánica redistribuye masa a través de la corteza de maneras que afectan el momento de inercia. Y ahora, aquí está el elemento más inquietante de todo esto cuando se ve el conjunto completo. Cuando los investigadores han tomado los conjuntos de datos medidos independientemente de cada uno de estos sistemas y los han normalizado a una escala común en la misma línea de tiempo, el patrón que emerge no es ambiguo. La anomalía rotacional del núcleo interno muestra un cambio claro que comienza alrededor de 2009 y 2010. Los cambios en el momento angular del núcleo exterior muestran un cambio concurrente en aproximadamente la misma ventana temporal. La aceleración de la rotación superficial comienza a emerger claramente del ruido de fondo alrededor de 2016. La tasa de pérdida de masa del hielo de Groenlandia muestra un cambio dependiente que comienza alrededor de 2012. La intensidad mínima de la anomalía del Atlántico Sur muestra un declive acelerado emergiendo a mediados de la década de 2010. La extensión del hielo marino ártico muestra su declive más pronunciado de múltiples años, comenzando alrededor de 2012. Las estimaciones de la fuerza de la circulación meridional atlántica muestran un debilitamiento acelerado a mediados de la década de 2010. 7 sistemas geofísicos, medidos de manera completamente independiente por diferentes instrumentos, diferentes satélites, diferentes instituciones científicas y diferentes comunidades de investigación, que en muchos casos no están en comunicación regular entre sí y que en algunos casos compiten por el mismo financiamiento, cada uno mostrando su mayor desviación de su línea base histórica en aproximadamente la misma ventana de tiempo, centrada en la primera y segunda décadas del siglo XXI. La probabilidad de que 7 sistemas geofísicos independientes se desviaran de sus líneas base históricas dentro de la misma década por coincidencia, sin un motor físico compartido que los impulse en la misma dirección, es estadísticamente despreciable. Lo que este patrón sugiere es que estos sistemas están más profundamente acoplados entre sí de lo que los modelos anteriores reconocían, que comparten una excitación común, que algo cambió en el sistema terrestre acoplado durante esa ventana de una manera que se propagó simultáneamente a través de múltiples capas del planeta. La Tierra sobre la que estás de pie, ahora mismo, está cambiando de maneras que sus instrumentos están registrando en tiempo real. No en escalas de tiempo geológicas de millones de años que son invisibles a cualquier observación humana. En escalas de décadas, en la misma escala de tiempo que la civilización humana construyó la infraestructura sobre la que depende. Los últimos 10.000 años, el período desde el final de la última glaciación, fueron inusualmente tranquilos por estándares geológicos. La rotación varió dentro de un rango estrecho. El campo magnético fue relativamente estable. Las capas de hielo retrocedieron a un ritmo manejable. Los niveles del mar subieron durante los primeros miles de años y luego se estabilizaron. En esa estabilidad, la civilización construyó ciudades en elevaciones costeras
que asumían que el nivel del mar no cambiaría rápidamente. Construyó infraestructura satelital que asumía que la Tierra rotaría de manera predecible dentro de un rango de variación conocido. Construyó redes eléctricas, sistemas financieros y hospitales que asumían que el reloj del mundo funcionaría sin sobresaltos. Construyó sistemas de navegación y posicionamiento que asumían que el polo geográfico no se movería de manera apreciable en escalas de décadas. Cada una de esas suposiciones está siendo puesta a prueba ahora, no catastróficamente, no de manera que produzca un colapso dramático visible de un día para otro, sino consistentemente y en una dirección que crea una presión creciente sobre sistemas diseñados para un planeta que estaba en un estado diferente. La comunidad científica no debate si los cambios que hemos explorado esta noche están ocurriendo. Están ocurriendo. Los datos son demasiado consistentes y provienen de demasiadas fuentes independientes para ser descartados como artefactos o ruido de fondo. La comunidad científica no debate de manera significativa si están conectados entre sí. La correlación temporal es demasiado fuerte para explicarse por coincidencia. La pregunta que los investigadores están trabajando más duramente para responder tiene dos partes con consecuencias radicalmente diferentes para cualquier decisión de planificación a largo plazo. Primera, ¿se estabilizarán estos cambios en un nuevo equilibrio en las próximas décadas o continuarán amplificándose? Segunda, ¿cuán rápidamente procederá la transición, sea cual sea la dirección? La diferencia entre esos escenarios es enorme. Si el sistema se estabiliza dentro de una generación, los problemas de ingeniería son grandes pero finitos. Las instituciones responsables de la infraestructura global tienen tiempo suficiente para adaptarse con un costo elevado pero manejable. Los sistemas de corrección pueden actualizarse. Los protocolos pueden revisarse. La adaptación gestionada es posible. Si los ciclos de retroalimentación continúan amplificándose, la ventana para esa adaptación gestionada se estrecha de manera activa. Las correcciones necesarias crecen más rápido de lo que las instituciones pueden diseñarlas e implementarlas. Los sistemas con menos redundancia incorporada fallan primero, y sus fallas añaden estrés a los sistemas conectados que todavía funcionan. La respuesta honesta de los investigadores más cercanos a los datos es que la incertidumbre es mayor ahora de lo que era hace una década, no menor, mayor. Más monitoreo ha producido más evidencia de cambio. Mejores modelos han producido mejor resolución de los mecanismos, y mejor resolución de los mecanismos ha revelado cuán estrechamente acoplados están los sistemas, lo que significa cuánto puede un cambio en uno amplificar los cambios en los otros, de maneras que los modelos anteriores no capturaban con suficiente fidelidad. La respuesta está siendo escrita ahora mismo, en la rotación del planeta en el que estás de pie esta noche, en el movimiento del hielo que no puedes ver desde donde estás, en el movimiento del hierro líquido a 3000 kilómetros bajo tus pies, en la oscilación lenta de la esfera de hierro sólido en el centro absoluto del mundo. Los Mindabotham instrumentos están funcionando. Los datos están llegando. Estamos mirando en tiempo real a un planeta que está haciendo algo que no había hecho de la misma manera en toda la historia de la medición precisa, y cada mes que pasa nos da información adicional sobre si lo que estamos viendo es una fluctuación temporal que terminará estabilizándose o el inicio de una transición más profunda. El planeta no te avisa cuando cambia, no envía señales que sean perceptibles en la escala de una vida humana individual.
Simplemente cambia, capa a capa, sistema a sistema, de maneras que solo los instrumentos pueden registrar y que solo los datos acumulados pueden revelar con claridad. Y tú estás parado encima de él, brevemente, en el único momento de la historia en que tenemos los instrumentos para verlo mientras ocurre. Si este viaje despertó en ti la clase de asombro que quieres llevarte al descanso, en la descripción tienes nuestro audio Premium Viaje Hipnótico por el Minatam Universo. 90 minutos para que el peso tranquilo del cosmos te acompañe mientras te quedas dormido, para que lo que aprendiste esta noche no termine cuando se apaga la pantalla. La Tierra sigue girando, un poco más rápido de lo que debería, y los instrumentos que lo registran no paran de hacerlo.